Vamos al Evangelio de Lucas ver cómo es después de Jesús resucitar y si coincide con alguno de los otros que hemos visto en las películas anteriores, el de Juan y el de Mateo, que ya vimos que entre estos dos son distintos. El anuncio de la resurrección. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres, llenas de temor, no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Como es difícil creer que Jesús haya dicho esto a las mujeres antes de morir. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Más difícil que creer que Jesús haya dicho esto a las mujeres es que todas ellas se olvidaron de las palabras de Jesús, y era un montón de ellas, como adelante vamos a ver. Fue necesario que dos hombres de vestiduras blancas le recordara esto a las mujeres. Vaya, al menos nos quedamos a saber que los ángeles también son o se transforman en hombres. ¿O será que cuando Jesús dijo esto de su resurrección a las mujeres, también hayan estado allí estos mismos dos hombres? Esto se lo ha revelado el Espíritu Santo a Lucas, ¿lo creéis? El testimonio de las mujeres. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles. Como os he dicho, era un montón de mujeres. Pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro, y al asomarse no vio más que las sábanas. Entonces regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero ni Juan ni Mateo cuentan esto de los discípulos de Emaús. ¿Pero qué es esto? Recuerden Juan, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. Y en Mateo, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Pero en Lucas, dos de sus discípulos, no dice cuáles, fueron para Emaús, ni se quedaron con Juan, con las puertas cerradas, donde apenas faltaba Tomás, ni fueron con Mateo y restantes discípulos hacia la montaña que Jesús había citado. No hay una historia igual entre Juan, Mateo y Lucas. Pero continuemos con las apariciones de Jesús a sus discípulos en Lucas, el exagerado. En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y ellos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón.
Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Bueno, es así. Al final me equivoqué, es que discípulos de Jesús eran muchos. Los 11 es que son el grupito de Jesús. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Lo raro que es de cómo ellos han reconocido a Jesús por el partir del pan. Pero este partir del pan no fue dado por Jesús en la cena pascual, la última de él con sus 11 discípulos. Entonces, ¿cómo es que estos dos discípulos de Emaús sabían del partir del pan si no hacían parte del grupito de los 11? Ese mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. Bueno, la cena pascual fue en miércoles santo, la resurrección domingo, y los discípulos de Emaús salieron en ese mismo día de la resurrección, domingo, así que hubo 3-4 días para que este gesto, la Eucaristía, fuera hecho por los apóstoles delante de otros discípulos de Jesús. Bueno, es posible. Continuemos con las apariciones de Jesús resucitado en Lucas. La aparición de Jesús a los apóstoles. Todavía estaban hablando de esto cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu. Pero Jesús les preguntó: ¿por qué están turbados y se les presentan estas dudas? Miren mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. En Juan, María Magdalena no podía tocar en Jesús porque él no había subido al cielo. Y aquí es el mismo Jesús que dice: tóquenme. Cuando el evangelista Juan escribió que Jesús dijo a Tomás: ven y pon aquí tu dedo, se olvidó que antes había escrito lo de Magdalena, que nadie podía tocar a Jesús. ¿O será que ésta no podía tocar en Jesús por ser mujer? Pero en Mateo las mujeres se lanzaron a abrazarle los pies. ¿Por qué es que Jesús dijo a Magdalena que no lo podía tocar? Invenciones unas atrás de otras, ora en un evangelio, ora en otro. Bueno, continuemos con Lucas. A los dos discípulos de Emaús aparece en el medio de los discípulos y apóstoles y les dijo, tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. O sea, reencarnamos después de morir. No tengo inteligencia para alcanzar la plenitud de estas palabras. Morimos y los que creen en Jesús y fueron buenos en vida, o sufridores, o injusticiados, o despreciados, o enfermos, los sacerdotes y los demás que dijo Jesús, en teoría irán al cielo, al paraíso. Yo creo que también me encuentro en este surtidito de malos rollos de vida. En algunos estaré un poco forzado. Eso de ser bueno siempre, ni siempre lo fui. Es cierto, y voy a volver a pecar, si es que ya no estoy pecando por escribir esto. Pero quizás pueda despertar alguna compasión de ese Jesús que me va a juzgar e ir al paraíso. Pero reencarnamos ¿con qué edad? Es que cada vez soy más viejo. Es que soy vanidoso y ya no sería completamente feliz en el paraíso. ¿Será que al entrar en el paraíso todos estos sentimientos malos y pecaminosos para algunos van a salir de nosotros, de nuestro Para mí, no solo vivir en paz con los demás es suficiente. Eso es muy bueno, pero lo que me hace mismo feliz son mucho más cosas como sexo, drogas y rock and roll. Esos sentimientos se pierden cuando se entra en el paraíso y seremos felices apenas contemplando a Dios. Puede que sea así, yo qué sé. Continuando en Lucas. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: ¿tiene aquí algo para comer?
Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, y él lo tomó y lo comió delante de todos. Comió, pero no bebió. Es que Jesús, en la cena pascual, dijo, y tomando una copa, dio gracias y dijo, tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Entonces, aquí, donde vivimos nosotros, no es el reino de Dios, porque si fuera aquí, Jesús habría bebido después de haber resucitado. ¿O será que es y el evangelista se olvidó de escribir que Jesús también bebió? Jeje. Continuemos con Lucas. Últimas instrucciones de Jesús. Después les dijo, cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras y añadió, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre, debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto, y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Esto es muy fuerte. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza que viene de lo alto. También en el Evangelio de Juan, ellos estaban reunidos y Jesús dijo algo parecido. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero Mateo no cuenta nada de esto. Qué raro. Ya os digo que veo las profecías del Antiguo Testamento a respecto de la resurrección muy forzadas. También cuento llegar hasta ahí. Pero lo que quiero llamar la atención es esto. Y yo les enviaré lo que mi Padre les ha prometido. El Padre de él, no nuestro. El nuestro es el mismo Jesús. Por eso yo propongo que se cambie la oración del Padre nuestro que estás en el cielo para Jesús Cristo que estás en el cielo. Así me parece más correcto. La ascensión de Jesús. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y, elevando sus manos, les bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría. Y Lucas termina su evangelio con la ascensión de Jesús, que es distinta de lo de Juan, que no hay ascensión. Jesús se va y a vista de Pedro, sin saberse cómo, y lleva consigo a su discípulo amado. Y también distinto de Mateo, que nos escribe que Jesús fue llevado al cielo después de darles la bendición a los apóstoles. No, en Mateo, Jesús en la montaña en Galilea dijo a sus discípulos para que hagan discípulos por las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que Juan no escribiera este de los bautismos? ¿No es importante? Y la escena de Tomás. Ven, pon aquí tu dedo. Lucas, tal como Mateo, no la cuentan. ¿Por qué? Esta escena de Tomás es muy importante. Por lo que ha dicho Jesús después de esto en Juan. Miren, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Esta frase cambia un mundo. ¿No lo veis? Esta frase te obliga a tener fe. Creer sin ver. La gente tiene un montón de fe. Hasta van a pie a Fátima, Lourdes, Compostela y otros lugares sagrados. Eso es lo que se llama fe del tamaño de una montaña. ¿Cómo es que Jesús dijo que aquel que tenga fe del tamaño de un grano, diga a este árbol, arráncate de aquí y lánzate al mar? Y billones de personas con fe no consiguen hacer nada de estas cosas imposibles. ¿Y cómo será la historia de Marcos después de haber resucitado Jesús? Ya os he dicho antes que el Evangelio de Marcos y el de Mateo son muy parecidos, con frases copiadas. ¿Quién es Marcos? Según la Wikipedia, Marcos acompañó a Pablo de Tarso, por eso no era discípulo de Jesús, o mejor, no hacía parte del grupito de los 11, que antes eran 12 que acompañaban a Jesús. Así como Lucas también no era su apóstol. En Wikipedia
se dice que era un médico y que probablemente investigó hechos de Jesús, así como se cree que haya interrogado a María, madre de Jesús, para escribir sobre la natividad, que también cuento llegar hasta ahí. Ahora veamos cómo son las apariciones de Jesús después de haber resucitado en el Evangelio de Marcos. Resurrección y pasado el sábado, María Magdalena, María de la de Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Y muy temprano, el primer día de la semana, al salir el sol, fueron al sepulcro y se decían unas a otras: ¿quién nos correrá la piedra de la entrada del sepulcro? Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y quedaron aterradas. Él les dijo: no tengáis miedo, buscáis a Jesús el Nazareno, y el crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el sitio donde lo pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro: él va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, como os dijo. Ellos salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie del miedo que tenían. Habíamos visto esto antes. Las palabras repetidas con las de Mateo: él va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis, como os dijo. Hasta con la misma puntuación, cosa admirable, estando los evangelistas Marcos y Mateo tan apartados uno del otro. Fue el Espíritu Santo, claro. Y también explicamos que al final no son ni uno, ni dos ángeles, ni siquiera dos hombres de vestiduras blancas y deslumbrantes. Vimos que en Mateo el anuncio de la resurrección de Jesús a las mujeres, en Mateo no, en Marcos, el anuncio de la resurrección de Jesús a las mujeres fue un joven de vestidura blanca. No dice que es deslumbrante, pero se supone. Jeje. Continuando en Marcos. Resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que cree y sea bautizado se salvará, el que no cree será condenado. A los que crean se les acompañarán estos signos: echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Miren los signos que acompañarán a los que son bautizados y crean. Echarán demonios en mi nombre. Eso es cierto, porque yo he visto en la película Viernes 13 que el sacerdote expulsó el demonio de la niña, y ya he visto en otras pelis que ellos sí que saben expulsar demonios a los poseídos. Hablarán lenguas nuevas. Esto es fundamental. El obispo cardenal que se precie tiene que ir al mismo saber latín, inglés y si quiere llegar al Vaticano italiano también. Cogerán serpientes en sus manos. Esto parece un poco arriesgado, pero vale, es una cuestión de fe, mejor no lo experimentéis. Si bebe un veneno mortal no les hará daño. Eso también es mejor que no lo experimentéis. Pero si decidís probar, y ya sabéis que si morís por esa ingestión venenosa, es porque vuestra fe aún no era lo bastante fuerte. Jaja. Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Lo curioso en Marcos es que Jesús se elevó o fue elevado al cielo allí mismo, en la sala, delante de ellos. ¿Por qué en Lucas Jesús se elevó en las proximidades de Betania? Porque en Lucas Jesús se elevó en las proximidades de Betania. Después
Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania y elevando sus manos los bendijo. Mientras les bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Y en Mateo, no se sabe dónde, pero es que fue en la montaña de Galilea citada por Jesús. Pero en Juan ni se sabe si Jesús se elevó al cielo. Lo veis así como yo, así unos escritos un poco raros, ¿no? Y todos distintos. Pero la Iglesia y en las películas sobre vida, muerte y resurrección de Jesús hay un hilo, una secuencia de situaciones que nos hace creer que fue así, pero yo no veo ahora así. Es importante decir ahora porque yo antes también veía las cosas como se continúan a ver y a oír en las misas. Ahora veo que no. No puede haber tantas cosas distintas entre los evangelistas al respecto a la resurrección de Jesús. Para uno ser correcto, los otros tres tienen que ser mentiras. Ustedes no piensan igual que yo. Estaré yo tan embrutecido en mi inteligencia que ya no consigo raciocinar. Miren, yo continúo creyendo en Jesús y estoy hasta un poco angustiado porque veo lo que cuentan sobre Jesús y las cosas no cuadran. Mejor para la Iglesia y para todos que hubiera solo un evangelio. Es que, siendo así distintos los cuatro evangelios, ellos no se completan uno a los otros. No, es que si damos alguno por verdadero, los otros tienen que ser falso. Esto es lógica. No estoy inventando, ni tengo ganas de decir que un escrito sagrado sea una mentira, pues aún soy cobarde y hasta tengo miedo de estar diciendo o haciendo un gran pecado y después me voy al infierno. Por estar llamando mentirosos a los evangelistas que también son santos. Ahora, si son santos, no pueden mentir. Ese paradojo está perturbando mi conciencia. También no estoy afirmando que son todos los escritos, pero de los que hemos visto hasta ahora, recordando cómo conoció Jesús a Simón Pedro, la cena pascual y el arresto de Jesús, la resurrección, las apariciones después de Jesús, la ascensión. Esos acontecimientos son todos distintos entre los evangelios canónicos, Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Y también, como me parece que Judas no entregó a Jesús a muerte. Creo más, después de leer los cuatro evangelistas, que fue Pedro quien entregó a Jesús a los fariseos y sacerdotes del templo. Como también me parece que fue ese apóstol que ha cometido un homicidio, matando a Judas y después echó culpas a este, que estando muerto ya no se podía defender de las acusaciones de traidor y que se ahorcó por remordimiento. También me parece que alguien, o muchos alguienes, intentaron hacer creer que el jefe de la iglesia de Jesús después de su muerte fuera Simón Pedro, llegando mismo al punto de los evangelios darem más relevancia a dichos de Pedro de que del mismo Jesús. Las cosas no cuadran entre los cuatro evangelios, pura y simplemente. No hubo resurrección, no hubo. Creo que fue inventado por creencias antiguas, judaicas. ¿Es motivo para perder la fe en Jesús? Creo que no, o mejor, todavía no. Tenemos que ver más cosas de Jesús, contadas en los cuatro evangelios y compararlos. Vamos a ver la Navidad, Jesús caminando sobre las aguas y la oración del Padre Nuestro contado por los cuatro evangelistas y algo de los apócrifos.